voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, ahora recibimos a Ivania Massari, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, a quien le vamos a pedir que converse en estos micrófonos sobre el estudio hacia un nuevo esquema del ISR con la propuesta para los asalariados que menos ganen. Y es que la propuesta del INCO es eliminar el ISR a los asalariados que ganen menos de 10,298 pesos al mes. Ivania, gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, te saludamos. No, el placer es todo mío. ¿Sí? Pues sí. Buenos días, Ivania. Buenos días. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nos interesa mucho conocer la propuesta del INCO en relación a eliminar el ISR a los asalariados que ganen menos de 10,298 pesos al mes. ¿Quieres contarnos? Sí, bueno, esa es la propuesta en su título, así en general, pero bien por qué queremos hacerlo o las razones por las que creemos que los trabajadores que ganan menos de ese salario deberían de pagar 0% de su salario a ese impuesto, es porque la tasa de ISR actual en México es muy alta. De acuerdo con datos que dan el IMSS, el ISSSTE, el salario base de cotización mensual promedio de estos afiliados es cerca de 9,500 pesos y ellos destinan por obligación entre 9 y 10% de su ingreso a este impuesto, mientras que en otros países como Brasil, Chile, Colombia, un trabajador promedio paga 0% por este concepto. Ajá, 0%. Ahora, ¿qué porcentaje? En tasa efectiva. Sí. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la población mexicana estará recibiendo este salario, Ivania? Seguramente ustedes lo tienen documentado. Sí, más o menos, o sea, con esta propuesta se beneficiarían a 15 millones de trabajadores de bajos ingresos. Esto es casi el 74% del total de trabajadores que están registrados actualmente en el IMSS, en el ISSSTE. Uh-huh. Ahora, ¿qué posibilidades habría de que esta propuesta que está realizando el Instituto Mexicano para la Competitividad pudiera avanzar? ¿Ustedes lo han cabildeado con los legisladores? ¿Hay posibilidad de que se realice una nueva miscelánea fiscal de tal suerte que se consideren estos temas? Esta propuesta no se ha cabildeado. La forma de actuar de INCO es primero presentarla ante la sociedad como una propuesta y si bien dar todos los términos y las razones y motivos por los que se puede dar y se podría modificar. La propuesta es viable siempre y cuando nada más se tiene que modificar la ley del impuesto. Uh-huh. Las misceláneas no, porque como se van actualizando cada año, tendrías que tener una base más que la ley corresponde a la miscelánea y así nada más tendría que ser una única modificación. Ajá. Y con esta propuesta, Ivania, ¿cómo quedarían las afores y las pensiones de los asalariados? ¿No habría ninguna variación? Esta es una de las... O sea, nosotros, la primera parte de la propuesta es decir 0% a estas personas y que ese ingreso adicional se le vaya a destinar directamente a estos trabajadores. Uh-huh. Una manera adicional o complementaria estamos diciendo que no sea completamente directo al trabajador. Bien, una parte se vaya a él y otra parte se vaya directamente a Afore. Lo mismo se podría hacer modificando la misma ley. Ivania, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Sin embargo, esta medida podría acarrearle una reducción a las arcas públicas de alrededor de 74,000 millones de pesos. ¿De qué manera se solventaría esta reducción de impuestos? La cantidad, la verdad es que sí suena un poco exorbitante, pero no necesariamente es mucho. O sea, tenés el 11.5% de la recaudación del impuesto de ISR por asalariados. Además, ya he notado que en los últimos años, 2015 y 2016, el SAT ha tenido ingresos excedentes por una cantidad de 177,000 millones de pesos, lo que representan... Disculpa, Ivania, se está cortando la llamada. ¿Podrías moverte un poquito? Sí. Sí, para poder recibir esta información que sin duda alguna es de interés, una propuesta que hace el INCO en relación a la reducción del ISR, a la nulificación del impuesto para cierto nicho, cierto segmento de la población que gana un cierto salario también. ¿Ya lista, Ivania? ¿Lista? Ya, ahora sí te escuchamos. No, como comentaba, o sea, lo que dejaríamos de recaudar se podría haber compensado con los ingresos excedentes que registró el SAT. De hecho, en 2015 y 2016
registraron excedentes de 177 mil millones de pesos, por lo cual la cantidad que nosotros estamos viendo que sería como la reducción en la recaudación se podría ver compensada. Ahora, de hecho, sin tener que reducir ningún presupuesto ni nada. Bien, ahora el propio INCO informa que 14 países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, redujeron impuestos a los trabajadores de menores ingresos durante los años 2016 y 2017. Sin embargo, es un hecho que las propuestas que realizan organismos de la sociedad civil, que organiza, por ejemplo, que propone las propuestas del INCO, propuestas de los organismos empresariales, bueno, pues han topado con pared en las autoridades hacendarias. ¿Cómo romper ese paradigma? Bueno, una de las oportunidades que tenemos son justo las candidaturas y esta época de elecciones, que es justo cuando nos ponen más atención a nosotros por la ciudadanía y podemos ya exigir que nuestros candidatos volteen a ver este tipo de propuestas y ver quiénes van a dirigirse a este tipo de temas que son de índole para toda la población. Ahora, las comparaciones son odiosas pero necesarias. En algunos países como Argentina, Brasil y Colombia, la tasa del ISR efectiva después de deducciones es de 0%, mientras que México es de 9% para los trabajadores formales con ingresos promedio. ¿A qué se debe que México vaya a contracorriente de otros países, ya no digamos de primer mundo, sino de los mismos países latinoamericanos? Mira, por el caso de algunos de estos países, las tasas al final pueden ser mayores, la tasa que tú ves en la ley, pero al final las deducciones te permiten llegar a una tasa cero, puedes deducir completamente ese impuesto. La razón por la que México no lo haya hecho no es clara, pero sí se tienen topadas, o sea, en México se tiene esa política de que todas las deducciones tienen que estar topadas hasta cierto límite, lo cual no permite que un trabajador que ya está en la formalidad, que esté incentivando la economía, pueda deducir estos impuestos. Bien, ahora, también hay que tomar en consideración un factor muy importante, que el 70% de los hogares más pobres en México solo contribuyen con el 8% de la recaudación total del impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay un porcentaje muy elevado de elusión y evasión por parte de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Y no solamente evasión ilegal, sino también elusión legal a través de la recuperación de impuestos. ¿Cuál es el análisis que hace el INCO al respecto? Creo que este análisis puede ser un poco más general, pero, o sea, la informalidad es justo temática. No quieren entrar al mercado formal por el simple hecho de que sabes que entrando vas a tener que pagar impuestos. Y es un costo adicional al que tú tienes que entrarle. Entonces, tanto las empresas como los trabajadores pueden hacer ese tipo de mecánica, de decir, no, pues mejor me quedo en la informalidad y ese impuesto que iba a pagar al final termina siendo mío. Lo que no se llega a ver, o mucha gente luego no interioriza, es todos los incentivos que tiene que estar en el mercado formal, que tienes acceso a instituciones de salud, que cuentas con una cuenta para el retiro, estás ahorrando para cuando te tengas que jubilar y así. Ahora bien... Entonces, No, perdón, adelante, Ivania. Entonces esos son los incentivos que justo la política planea pues eliminar. Al decirte, tú ya no vas a tener que pagar ISR si ganas menos de este sueldo, estás incentivando a que las personas quieran saltar de la informalidad a la formalidad y dan todos los incentivos que tiene esta. Bien. Ivania, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos. Le daremos seguimiento a esta propuesta del INCO, a ver en qué resulta la misma y ojalá que atiendan, ¿no? Porque finalmente estamos bien atorados en la cuestión de los impuestos. Un mundo de dinero lo que pagan una cantidad importante de mexicanos, y lo peor del caso es que ante tanta desconfianza, pues volvemos a la cantaleta de ¿para qué pago impuestos si no sé dónde van a quedar mis impuestos, que no necesariamente en obra pública? Bueno, te agradecemos mucho, Ivania, que hayas estado con nosotros. El placer fue todo mío, muchas gracias. Hasta luego, gracias.